Bienvenidos a la Guía del Duelo Galloso. Soy Claudia Bermúdez, psicóloga y tanatóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre salud mental y equilibrio emocional, los cimientos para el bienestar personal. Cuando nosotros pensamos en una situación de bienestar, probablemente pensamos en que tenemos que tener salud en términos físicos, probablemente en situaciones donde no nos estemos preocupando por cuestiones de nuestras necesidades básicas, probablemente que tengamos definido nuestro plan de vida, nuestro proyecto hacia el futuro, y también saber qué hacer en situaciones donde se nos presentan probablemente algún tipo de problemática donde tenemos que enfrentar crisis personales, individuales, grupales, sociales, económicas, e incluso en muchas ocasiones tenemos que presenciar situaciones difíciles que pueden tener que ver con situaciones de enfermedad, de muerte incluso, y entonces creemos que si no estamos cursando nada de estas circunstancias, entonces nuestra salud mental es adecuada. En la actualidad y a lo largo del tiempo hemos ido viendo cómo es de suma importancia mantener nuestra salud mental, porque al final de cuentas el equilibrio emocional que podamos tener siempre va a estar puesto a prueba. Esto no es una cuestión estática. No quiere decir que si ya logré tener un bienestar o un equilibrio, esto se va a mantener durante toda mi vida. En algunas ocasiones creemos que esta es la única forma en que nosotros podríamos enfrentar situaciones. Sin embargo, con el tiempo podemos ir descubriendo que cuando nosotros enfrentamos el cotidiano vivir, tenemos que ir tomando decisiones. Y estas decisiones a veces hacen que nos arrepintamos, que sintamos que no fue la adecuada. Incluso muchas veces creemos que nos equivocamos al tomar ciertas perspectivas porque estamos descuidando otras. Y esto siempre sucede cuando lo vemos en retrospectiva. Por eso es de suma importancia que tengamos la conciencia de que cuando hablamos de salud mental, no es que no tengamos problemas, no es que no tengamos preocupaciones o incluso que ni siquiera estemos cursando con una situación de toma de decisiones. Por eso es muy importante que cuando nosotros hablamos de salud mental tengamos claro que en general la salud mental tiene que ver con la capacidad de utilizar nuestros recursos personales para resolver nuestra vida diaria, y también recordar que esto es un movimiento constante. Con frecuencia esto va a irse modificando y que además tenemos que responder a las necesidades de día con día. En general, hay algunos aspectos que nos permiten verificar si nosotros estamos adaptándonos al mundo que nos circunda, y por eso es de suma importancia que cuando nosotros hablamos de nuestra salud mental, esta tiene que ver con la construcción de nosotros mismos, con el autoconocimiento, el generar una fortaleza en nuestra autoestima, y por lo tanto esto nos va a permitir irnos relacionando con las demás personas, nos va a permitir ir conociendo algunos aspectos para convivir en lo cotidiano con los demás y no generar ni preocupaciones ni conflictos, o poder tener la capacidad de tener una comunicación asertiva para que nuestras relaciones sean sanas con los demás. Porque al final de cuentas, cuando nosotros hablamos del bienestar individual, este siempre tiene que ser probado en el exterior, es decir, tiene que estar aplicado a las circunstancias que nos rodean, al mundo que nos circunda, y que podamos llevarlo a nuestros diferentes entornos de convivencia. Por eso es muy importante que cuando nosotros hablemos de este equilibrio que requiriésemos en el cotidiano vivir, también podamos tener en cuenta que esto es fluctuante. El equilibrio nunca va a permanecer para siempre. Entonces podemos lograr equilibrar nuestras emociones día con día. Y también recordemos que además somos seres biológicos y constantemente vamos cambiando de necesidades tanto fisiológicas como nutricionales. Y recordemos que también ese es otro de los pilares que requerimos tener para tener una salud mental adecuada, que consumamos los nutrientes necesarios para que nuestros neurotransmisores puedan producir esa energía que nos permita resolver conflictos, esa energía que nos permita adaptarnos a situaciones de cambio, generar el bienestar que estamos buscando, y que también a la larga nos permita sentir este bienestar de una forma más prolongada, durante más tiempo y con mayor intensidad.
También recordemos que el ejercicio físico es importante porque nos va a permitir que nuestras endorfinas se produzcan de una mejor manera, es decir, estos famosos neurotransmisores de la felicidad, del bienestar, del sentirnos bien y que nos permiten motivarnos para continuar con el día con día. Y máxime cuando estamos pasando por una situación de crisis, recordemos que una de las partes fundamentales para transitar por ella y para generar lo que comúnmente llamamos resiliencia, y es este poder de afrontar las crisis de la mejor manera, también requiere que nos vayamos pues adaptando a la situación de cambio, que también podamos crear todo aquello que nos permita fortalecernos para pasar estas situaciones difíciles. En algunas ocasiones creemos que el estar en una situación de estrés constante nos va a permitir ejercitarnos para un mayor monto de estrés. Y no es así, tengamos cuidado cuando nos sintamos con un estrés que ya está siendo rebasado por lo cotidiano, que incluso nos desmotiva o que a lo mejor también está afectando nuestra vida cotidiana. Podemos tomar decisiones, por ejemplo, de acudir con un profesional en el área de la salud mental para que nos dé esas estrategias y herramientas y técnicas que nos permitan afrontar este día con día, recobrar ese equilibrio que nos permita convivir con los demás e incluso, en la mayoría de los casos, que nos permita sentir que lo que estamos haciendo es valioso para los demás y también recuperar a veces ese valor que sentimos que hemos perdido a lo largo del tiempo porque pues también ya estamos agotados. Cuando nosotros hablamos de una situación de equilibrio, recordemos que somos seres individuales que también requerimos tener espacios de soledad, espacios donde nos encontremos a nosotros mismos. Y uno de ellos tiene que ver con nuestra posibilidad de descanso, de tener momentos de ocio donde no tengamos que estar rindiéndole cuentas a los demás o no sentir esa presión de que tenemos que satisfacer las necesidades de los demás mediante sus demandas constantes. También recordemos que en muchas ocasiones descuidamos nuestro dormir. A veces creemos que si tenemos insomnio entonces somos muy productivos porque estamos pensando constantemente en situaciones que pueden resolver probablemente situaciones de conflicto que se nos están presentando en el día con día y que muchas veces no tenemos el control sobre ellas. Por eso es importante que cuidemos nuestro sueño, cuidemos que sea reparador, que sea profundo, que no se interrumpa y que también tengamos la claridad que este sueño lo que nos va a permitir hacer es generar nuevos pensamientos, que esos pensamientos que de repente llegan a nuestra mente y que se apropian de ella, los podemos ir desechando a través del sueño. A veces podemos tener sueños muy incongruentes, muy ilógicos. Probablemente sintamos que son muy confusos o muy intensos. Y esta es una de las marcas donde necesitamos desechar todo aquello que hemos acumulado durante el día a través del sueño. Un sueño reparador y profundo también nos va a permitir acercarnos a nuestra tranquilidad, a nuestra paz mental. También hay algunas otras técnicas que se pueden utilizar para esto y tienen que ver con la meditación, con hacer yoga, con tener probablemente ejercicios de respiración consciente, en donde podamos ir ejercitando a nuestro cuerpo para saber que aún en una actividad física cotidiana podemos tener estos momentos de interrupción fisiológica donde podemos recuperar nuevamente algo que pareciera tan simple como nuestra respiración. Porque a final de cuentas recordemos que si respiramos necesitamos oxigenar nuestro cerebro y este también necesita como tener ese mantenimiento constante. También tener momentos de ocio, también tener esa capacidad de movernos, de disfrutar de los paisajes que nos rodean, tal vez algo tan simple como un amanecer o un atardecer, ver las nubes, ver el vuelo de un pájaro, ver cómo está creciendo un árbol. Incluso en muchas ocasiones podemos ver la naturaleza que nos rodea en lo cotidiano, desde los pequeños insectos hasta grandes animales que podemos tal vez encontrar en nuestro entorno. O, ¿por qué no?, a través de los medios electrónicos. También es importante que los utilicemos para nuestro bienestar, en nuestro favor. Recordemos que también muchas veces la estimulación constante de los medios electrónicos hace que nos distraigamos
de esta conciencia de nosotros. Entonces regulemos la utilización de los mismos. Aprendamos que podemos también de repente tenerlos a un lado, no estar dependiendo tanto de ellos, porque generalmente esto también hace que nos saturemos de pensamientos que probablemente no vamos a poder aprovechar a final de cuentas, porque no nos estamos permitiendo también aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Busquemos también programas, podcasts, nuestras mismas cápsulas donde podamos aprender cómo regular nuestra situación emocional, cómo enfrentar el diario vivir. También recordemos que, no estamos exentos de vivir situaciones dolorosas, catastróficas, dramáticas, trágicas, pero también recordemos que esas generalmente son situaciones extraordinarias. Nuestra mente está preparada que para una situación de tal magnitud pone en juego todos nuestros mecanismos de defensa. Entonces vamos a tener todas las capacidades para afrontar esas circunstancias, pero el desgaste se presenta cuando empezamos a disminuir el nivel de exigencia, es decir, cuando nuestra resolución cotidiana tiene que ver con tomar decisiones, incluso de si hoy decido levantarme o no, si hoy decido continuar con mi vida a pesar de haber vivido una pérdida o de estar en una situación donde probablemente me estoy preparando porque ya sé que las circunstancias me van a llevar hacia allá. Entonces todo esto tiene que ver con esa parte importantísima de nuestro equilibrio emocional. Si nosotros reconocemos las emociones que estamos experimentando, entonces podremos canalizarlas adecuadamente. De lo contrario, estas van a pasar de largo y probablemente, como no las vamos a entender, nos las vamos a volver a llevar hacia nuestro interior y por lo tanto se van a manifestar en situaciones físicas que se pueden convertir en enfermedades corporales, en situaciones médicas que tengamos que resolver. Entonces tengamos cuidado con cómo afrontamos nuestro diario vivir. Recordemos que a final de cuentas también parte de nuestro equilibrio implica el que tengamos grupos sociales a nuestro alrededor, estas redes de contención, personas con las que podamos confiar, que podamos acudir a ellas en una necesidad hasta de simplemente platicar de lo que nos está sucediendo. Y ya cuando vemos que esto está sucediendo, entonces podemos afrontar con mayor cantidad de recursos todo aquello que nos pasa. Y también recordemos que parte de nuestro equilibrio emocional es tener gratitud. Podemos agradecer las experiencias positivas que estamos viviendo. Podemos agradecer la salud que estamos teniendo en este momento o la salud que hemos tenido o que hemos recuperado la salud. Podemos agradecer incluso el saber que, aunque en este momento me estoy preocupando, tengo la posibilidad de resolver situaciones a nivel emocional. Y si hay situaciones que ya no están en mis manos porque no puedo resolverlas, aprender a dejarlas que pasen. Y para esto es muy recomendable que acudamos a los profesionales en el área para que nos permitan tener un acompañamiento para transitar estos procesos de dolor que enfrentamos día con día. Y recordemos que lo más importante, y lo hemos valorado en nuestros últimos tiempos, es la salud mental. Es esta capacidad de resiliencia, y también recordemos que la ansiedad es una señal de alarma de que necesitamos regresar a nosotros para reconstruirnos, regresar a nosotros para volvernos a valorar y para poder continuar con todos nuestros proyectos de vida, incluso aún y cuando se hayan modificado. También recordemos que parte de nuestra motivación para vivir es justamente esa responsabilidad que tenemos. Si aún estamos aquí es porque tenemos una misión de vida que sería importante que concientizáramos y desde ahí podamos tomar las decisiones que tengan esa trascendencia para que veamos que toda crisis va a pasar. Todas las tormentas llegan, pero pasan. Y generalmente después de su paso, esa tranquilidad que existe posterior a este momento nos permite recapitular todo lo que hemos hecho y también tomar las decisiones necesarias para cambiar todo aquello que ya no nos genera bienestar, incluyendo relaciones, tal vez situaciones laborales, preocupaciones e incluso muchas veces rutinas que nos están causando daños. Cambiemos nuestros hábitos, cambiemos nuestra forma de pensar y
También seamos conscientes de que todas nuestras emociones se van a manifestar. Entonces, podemos arroparlas y desde ahí canalizarlas adecuadamente. Generemos lazos de comunicación asertiva. Respetemos a los demás, démonos a respetar y sepamos poner límites. Todo eso nos permite tener ese equilibrio emocional que tanto necesitamos. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta cápsula de la Guía del Duelo y les recuerdo no perderse todas las que siguen y las anteriores. Para eso estamos, para que ustedes tengan la información que requieran cuando la necesiten. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Soy Claudia Bermúdez, psicóloga y tanatóloga.